Hola, mi nombre es Ana Victoria Rojas Lazo y hoy explicaré los ejercicios 1 y 6 para la tarea de electrónica analógica. Bien, el ejercicio 1 nos indica que se tiene un transistor BJT cuyas características de entrada y salida se muestran en estas imágenes. Dicho transistor opera con una corriente colector de 8 miliamperios y una tensión colector emisor de 12 voltios. El ejercicio nos dice que debemos de encontrar el valor de alfa y beta para el transistor y también debemos de localizar el punto de operación del transistor en ambas gráficas. El ejercicio nos indica los datos suficientes para poder encontrar el punto de operación del transistor en la curva de entrada y en la de salida. Primero vamos a localizar estos puntos para poder encontrar el alfa y el beta para el transistor. Bien, el ejercicio nos dice que el transistor está operando con una corriente colector de 8 miliamperios. Entonces, si yo me voy a la curva de salida, puedo ubicar la corriente colector, que esta va a ser de 8 miliamperios. Entonces, me voy a encontrar en este punto. Después, nos están diciendo que tenemos una tensión colector emisor de 12 voltios. Entonces, aquí mismo en la curva de entrada puedo ver que VCE al valer 12 voltios y la corriente colector al valer 8 miliamperios, me voy a encontrar en este punto de operación. Puedo ver que entonces el transistor se encuentra en la zona lineal. También es importante saber que la curva de salida está relacionada con la curva de entrada. En este punto puedo ver que esta curva IB va a valer 20 microamperios. Entonces, si yo me voy a la curva de entrada, puedo ubicar esos 20 microamperios. Entonces, aquí voy a IB, me ubico en los 20 microamperios y lo ubico en este punto. Puedo ver que entonces que en la curva de entrada, el punto de operación va a ser de 20 microamperios y la tensión base emisor va a ser de aproximadamente de 0,6 voltios. Bien, esta es la forma en la que se representa un BJT, en la cual está conformado por tres patitas, en donde una de ellas está el colector, en otra está la base y la otra está el emisor. A través de cada una de estas patitas fluye una corriente distinta. También podemos observar la tensión que se encuentra entre el colector y el emisor y la tensión que se encuentra entre la base y el emisor. Gracias a las gráficas anteriores podemos ver que la corriente de base vale 20 microamperios y bueno, debido al punto de operación que obtuvimos anteriormente, el cual está donde el transistor está en una zona lineal, se pueden utilizar las siguientes fórmulas en donde para poder calcular la corriente del colector podemos multiplicar el beta por la corriente de base y que también la corriente del emisor va a ser la suma de la corriente de base junto con la corriente del colector. Entonces bien, ahora podemos obtener el beta y el alfa. Para obtener el beta vamos a agarrar la ecuación en donde la corriente del colector va a ser igual al beta por la corriente de la base. Entonces ya reemplazamos los respectivos valores, el cual IC va a ser 8 miliamperios y que IB va a ser 20 microamperios. Se hace el respectivo despeje y se obtuvo que beta son 400. También para obtener el alfa simplemente se debe dividir la corriente del colector entre la corriente del emisor. Entonces simplemente se colocan los 8 miliamperios y se divide entre la suma de los 20 microamperios más los 8 miliamperios y eso obtiene como resultado que alfa es igual a 0,997. El ejercicio 6 nos indica que este circuito se encuentra en configuración emisor común con polarización fija. Eso quiere decir que el punto de operación del transistor se encuentra en una zona lineal, lo cual indica que la función que va a realizar el BJT va a ser el de amplificar. También dice que este circuito no posee ninguna resistencia conectada a la salida y que el transistor posee un beta de 100. Debemos de realizar un análisis del circuito en CD y en CA utilizando el modelo BRE para poder encontrar estos puntos. Entonces bien, vamos a iniciar con el análisis en CD, en donde debemos recordar que el BJT va a tener conectado una malla de entrada, la cual se encuentra en esta zona, y una malla de salida, la cual se va a encontrar en esta zona.
Para poder hacer mi malla de entrada, yo puedo correr estos 12 voltios hacia acá para poder hacer el análisis correctamente. Entonces bien, se hace la ecuación correspondiente. Hay que recordar, debido a que el transistor se encuentra en un punto de operación en la zona lineal, la tensión entre la base y el emisor va a ser de 0,7 voltios. Entonces bien, se hace ocasionando que la ecuación que me va a generar la malla de entrada tenga como incógnita únicamente la corriente de base, lo cual me da como resultado que la corriente de base va a ser de 24,04 microamperios. Una vez que yo tenga la corriente IB, nuevamente repito, debido a que estamos en una zona lineal, yo puedo calcular la corriente del colector a partir de esta ecuación, donde la corriente del colector va a ser igual al beta por la corriente de base, y la corriente emisor, que va a ser la suma de la corriente colector junto con la corriente de base. Entonces bien, ya puedo obtener mi corriente colector, donde beta va a ser de 100 y IB va a ser de 24,04 microamperios, y se obtiene como resultado que IC va a ser de 2,404 miliamperios y que IE va a ser de 2,428 miliamperios. Una vez analizada la malla de entrada, podemos hacerle un análisis a la malla de salida, en donde vamos a encontrar VCE, debido a que ya conocemos el resto de los valores. Sabemos, bueno, aquí tenemos la ecuación generada en la malla de salida, ya conocemos el valor de IC. Nos queda únicamente como incógnita VCE, se hace el respectivo despeje y se obtuvo que VCE va a ser igual a 4,8 voltios. Entonces, ya tenemos el punto de operación del transistor, en donde IC va a ser de 2,404 miliamperios y la tensión colector emisor va a ser de 4,8 voltios. Ahora se hace el análisis en CA, en donde el circuito pasado simplemente se va a reemplazar el transistor BJT por el modelo PR, el cual está conformado por una fuente dependiente de corriente, la cual va a depender de beta por la corriente de base, y una resistencia la cual equivale al beta por la resistencia dinámica. También, para poder hacer el análisis en CA, tuvimos que apagar la fuente de tensión que estaba en CD de los 12 voltios. Ahora bien, primero vamos a calcular la resistencia dinámica. Esta se obtiene al dividir 26 milivoltios entre la corriente del emisor, la cual fue calculada en el análisis en CD. Y se obtiene como resultado que la resistencia dinámica va a ser de 10,71 ohmios. Ya al tener identificados la manera en la que se encuentran conectadas el circuito, vamos a hacer un redibujo para tener una mejor claridad de cómo este se encuentra funcionando. Podemos ver que la tensión de entrada está en paralelo con la resistencia de 470K y la resistencia BRE, en donde esta va a fluir la corriente de base. Después tenemos que la fuente dependiente está en paralelo con la resistencia de 3K y está en paralelo también con la tensión de salida. A partir del redibujo que tenemos del circuito, podemos calcular la impedancia de entrada. Esta impedancia de entrada va a hacer que nuestra tensión de entrada consuma corriente. Esta se va a calcular al ver que estas dos resistencias están en paralelos. Vamos a sacar su equivalente. Entonces se hace el respectivo cálculo y se obtiene que la impedancia de entrada va a ser de 1068.565 ohmios. Para poder sacar la impedancia de salida, vamos a observar el nodo de salida. Podemos ver que la tensión de entrada se encuentra en paralelo con una resistencia de 3K ohmios y una fuente dependiente de corriente. Debido a que en esta parte del circuito solamente se encuentra una resistencia de 3K, se puede decir que la impedancia de salida equivale a 3K ohmios. También podemos calcular lo que es la ganancia al dividir la tensión de salida entre la tensión de entrada. Para yo obtener esta tensión de entrada, puedo ver que debido a que este nodo se encuentra en paralelo, puedo calcular la tensión que se encuentra en esta resistencia, manteniendo la polaridad que tiene la tensión de entrada.
la tensión de salida. Podemos ver que a esta resistencia le entra una corriente que equivale a beta por IB. Esta entra por el negativo, por lo tanto la tensión de salida va a ser de menos 3K por el beta, por la corriente beta IB. Después, para calcular la tensión de entrada, podemos ver que dichas resistencias se encuentran en paralelo a esta tensión. Entonces, debido a que esta resistencia tiene más datos, vamos a proceder a calcular la tensión de entrada a partir de esta resistencia. Entonces esta tensión va a ser la resistencia de beta por la resistencia dinámica por la corriente de base IB. Podemos ver que en esta ecuación se pueden cancelar los betas y la corriente es de base, y vamos a obtener que la ganancia va a ser menos 3K ohmios entre la resistencia dinámica, lo cual nos da como resultado que la ganancia va a ser de menos 280.112. Muchas gracias.